¿Estamos? Me hacen señas. Si hay algo que no entienden, me paran. Porque el que no entienda desde hoy no va a entender nada de trigonometría, que eso es lo que está bueno. Un llamado de atención que les tengo que hacer, no a todos, sino a los que están en Zoom también, que aprovechen la presencialidad para tomar apuntes y preguntar todo lo que quieran, porque a veces en el Zoom se pierden un montón de preguntas, entonces acá está bueno que las pregunten cuando vengan a la presencialidad. ¿Estamos? Muy bien, hice una pregunta así medio al pasar y nadie me contestó nada, ni de acá ni de allá. La vuelvo a hacer porque quizás hubo alguna interferencia. Si les digo que vamos a ver trigonometría, ¿a qué se refiere esto? ¿Ustedes han visto algo de trigonometría por allá en tercer año? Triángulos, sí, hay triángulos, bien. Ángulos, triángulos. Formas geométricas. ¿Qué? Fuerza y eso. Ah, no, pero eso es física, nada que ver, perdón. Fuerza, no, bueno. Ustedes están dando en física fuerzas y están usando seno, coseno y tangente. Bueno, una lástima Claro, que no los eso. hayamos dado los dos juntos, porque sería ideal que ustedes vean. Eso es lo que nosotros vamos a ver, lo que se llaman funciones trigonométricas. ¿Y qué son las funciones trigonométricas? Son relaciones que se establecen a partir de una figura particular que se llama triángulo rectángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo yo voy a establecer las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera, que se va a llamar ángulo alfa, supongamos, que puede llegar a ser ese ángulo que está ahí, donde el lado que está al frente, por ser un triángulo rectángulo, se llama cateto, y como está al frente, cateto opuesto. Claro, el que está debajo se llama cateto adyacente, y el que está oblicuo se llama hipotenusa. Siempre la hipotenusa es la que está enfrentada al ángulo de 90 grados. Y aparecen tres funciones trigonométricas. En realidad son tres y tres más, pero vamos a ver tres primero. A ver si se las acuerdan. Una se llama seno. Otra se llama coseno. ¿O no? ¿Se acuerdan de esto? Y otra se llama tangente. Entonces, ¿qué son las relaciones trigonométricas? Seno, coseno y tangente son la relación que existe entre un ángulo de un triángulo rectángulo y los lados de ese triángulo. O sea, cuando yo hablo de trigonometría, lo que estoy tratando de establecer es qué relación existe entre ángulos y lados. Es algo muy extraño de explicar porque son cosas diferentes. Si yo hablo de ángulos, lo puedo medir en grados, y si hablo de lados, lo mido en metros. Y resulta que acá yo estoy estableciendo una relación entre dos cosas que tienen distintas unidades. Esa relación tiene fórmulas, que nosotros lo que vamos a ver ahora es de dónde salen esas fórmulas. Entonces, si yo tengo que hablar de trigonometría, ustedes en física por ahí están dando descomposición de fuerzas, me parece, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá en el aula los que están presentes no están dando nada, dice. Ni se acuerdan. A ver si era esto. Yo tengo un eje, tengo otro eje, y tengo una fuerza representada por medio de un vector. Voy a hacer la camiseta de River porque ahora tenemos un partidito la semana que viene. Ahí está. Lo que ustedes buscan, esa fuerza, es la proyección de esa fuerza sobre el eje X, y se me empañan los lentes y no veo nada. ¿Está? Voy a tener que ponerme lentes de... ¿Qué? Sí, pero mira hasta dónde. ¿Qué? ¿Se acuerdan de esto o no? Física. ¿Ven? Eso que está ahí es la proyección del vector sobre el eje de las X. Y para eso necesito trigonometría, porque para poder encontrar ese vector, nosotros usando las relaciones trigonométricas de este ángulo que está acá, que se va a llamar alfa, este va a ser la fuerza o el vector, este va a ser la componente en Y, este va a ser la componente en X. Si yo quiero encontrar la componente en X del vector, lo que yo voy a hacer es, a ver si se acuerdan de esto, coseno del ángulo alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Se acuerdan de esto o no? Lo están dando, así que lo tienen que saber. Y hay como una palabra para sacar todo eso. O sea, ¿cómo era? Claro, eso era. Socatoa. Ahí está, saca todo eso.
O SOHCAHTOA, sea, SOHCAHTOA es una regla que se utiliza para decir S de seno, O de opuesto, H de hipotenusa, C de a ver, coseno. espera. Ujú. Cuando yo iba a la escuela secundaria ya era viejo eso. Así que imagínate los años que debe tener eso. Es re fácil. Más fácil es coca, miren. Seno, claro, porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Esperá, mujer. Esto se llama seno. Esto se llama coseno. Y esto se llama tangente. ¿Ven? Ustedes se acuerdan de coca. Y ahí tienen seno y coseno porque la H es muda. Y abajo queda coca igual. Es más fácil eso. Hipotenusa. No, CA, cateto adyacente y cateto opuesto. Bueno, muy bien. Ya sabemos lo que es la trigonometría. Ustedes lo están usando. Pero para poder llegar a usar eso, nosotros en matemática tenemos que ver lo que se llama la trigonometría analítica. Es decir, saber de qué estamos hablando antes de aplicar fórmulas. Porque si no estamos aplicando fórmulas sin saber de dónde vienen ni nada. Bueno, vamos a tratar de hacer una especie de teoría donde vamos a descifrar de dónde sale todo esto que nosotros estamos estudiando. Verón recién se levanta. Bueno, a ver. Ustedes dijeron relaciones entre triángulos rectángulos. Perdón, relaciones en un triángulo rectángulo entre lados y ángulos. Mi primer pregunta es, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la inclinación de algo, dice acá Sofía. Bien, buena. Un poquito mejor. Va bien, ¿eh? Me gusta esa. Es la inclinación de algo. ¿Qué más? Un poquito más precisa la definición. No huyan, cobardes, están todos ahí en el Zoom. Se mide en grados, o sea que es una inclinación que se mide en grados, tiene una unidad específica de medida. ¿Qué más? ¿Siempre hay un ángulo que hay una inclinación? Si hay algo que no tiene inclinación, ¿no hay un ángulo? Sí, un ángulo de 0 grados. ¿Sí o no? Bien, o sea que ahí estamos relacionando algo que estamos corrigiendo la primera definición. Un ángulo es la porción del plano o la región del plano que queda determinada cuando dos lados coincidentes, llamados lado inicial y lado terminal, comienza uno de ellos a girar. ¿Ven? Acá está en el dibujito, miren, a ver si lo puedo. ¿Eh? Ahora lo volvemos a repetir. Para que tenga ángulo yo, para que pueda hablar de un ángulo, tengo que hablar de dos lados. Inicialmente están superpuestos. ¿Ven? El R1 y el R2, que eso sería una semirrecta. Cuando uno de ellos se empieza a mover, se determina en el plano una región. ¿Ven esto que yo estoy señalando ahí? Eso es lo que mide un ángulo. ¿Está? Entonces, dado dos lados superpuestos inicialmente, cuando uno de ellos gira, determina sobre el plano una amplitud, se llama. El lado que gira se llama lado terminal, el lado que se mantiene quieto se llama lado inicial. Y de acuerdo a la amplitud que genera, es los grados que vamos a decir. Entonces, si yo voy a hacer un dibujo, vamos a suponer que a mí me dicen, ahí, ¿tengo un ángulo? Sí, tengo un ángulo de 0 grados. ¿Cuál es el origen de ese ángulo? Porque yo necesito que el ángulo nazca en algún lugar. El origen es el puntito O de esa semirrecta. Y resulta que ahora voy a inventar o voy a encontrar otra recta, otra semirrecta, que va a tener el mismo origen, va a estar superpuesta a este vector, pero empieza a girar. ¿Ven? A medida que yo lo voy girando, ¿qué va pasando con la franja, con el plano azul ese? Se va abriendo. Eso es lo que se llama la amplitud del ángulo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué elementos entran en un ángulo? El origen, el lado inicial, que es el que se queda, y el lado terminal.
El movimiento del lado terminal me indica la amplitud de ese ángulo. Y si ustedes ven, yo hice una recta verde que se movió, o que yo la moví, mejor dicho, esa recta verde, con un determinado sentido. Yo la moví desde el lado inicial para allá. Pero también pude haberlo movido para el otro lado. Y acá es donde empiezan las cosas raras. ¿Puede haber ángulos negativos? Sí, totalmente. De acuerdo para el lado que se gire el lado terminal, los ángulos pueden ser positivos o negativos. ¿Está? Para allá hice un ángulo que se va a llamar alfa. Para acá hice un ángulo que se va a llamar quizás menos alfa. ¿Está? ¿Cómo? Ah, sí, el nombre pues, no, puede ser cualquiera. Entonces, primera diferencia con respecto a los ángulos que ustedes vieron antes. Por acá dijeron que se medían en grados, perfecto. Ahora también se van a medir en grados, pero depende cómo gire el lado terminal, pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Yo empecé como si ustedes no supieran nada de ángulo. Y puede haber un ángulo. ¿Cuál es el ángulo más grande que ustedes conocen? 360 grados. ¿Puede haber un ángulo de 2000 grados? ¿A que sí? A ver, miren, yo voy a tomar el lado terminal y lo voy a empezar a girar. ¿Cuánto hice hasta ahí? ¿Y puedo seguir dando vuelta? 720, 1080, 1440. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Cómo que no? Mirá, estoy volviendo loco la flecha acá. Si mi lado terminal da muchas vueltas alrededor del mismo punto de origen, los ángulos pueden valer el número que ustedes quieran. Puedo tener un ángulo de 2400 grados y voy a decir, este es loco. ¿Qué fue lo que hizo ese ángulo? Dio más de una vuelta a la circunferencia normal. Expresado queda como 2400 grados. A ver. Ahí va, ahora vamos a borrar esto y vamos a hacer otro, miren. Van a ver qué interesante. Vamos a suponer que yo tengo, para no dibujar todo de vuelta, esa recta. Ahí hay un ángulo superpuesto, dos semirectas que tienen un ángulo de 0 grados. Yo voy a dibujar un ángulo que se va a llamar alfa igual 1160 grados. Vamos a hacer 1100 grados nomás. ¿Está? Eso es lo que me pidieron, dibujarme un ángulo de 1100 grados. Hasta el momento ustedes tranquilamente pueden decir, señor, los ángulos llegan hasta 360 grados, no nos venga a cambiar todo, bueno, vengo a cambiarles todo. ¿Y dónde dibujo ese ángulo de 1100 grados? Previamente voy a hacer este trabajito, vamos a ir haciendo de a uno, ¿no? Ustedes me ayudan. Salgo desde acá, una vueltita, estoy 360 grados. Lo voy a dejar ahí porque se cansó ese. 360, acuérdense, lo voy a anotar acá porque pueden decir, con este angulito estoy en 360 grados. Después cuando haya que sumar van a ver por qué lo escribo. Después, vuelvo y sigo dando vueltas, no es que me quedé quieto ahí. Sigo y hago otros 360 grados. ¿En cuánto estoy ahora? 720. Muy bien. 720. Esto voy a ir a cambiar toda la lógica de los ángulos y así que esto vale ahora. Sí. Vamos a dibujar. No llegué todavía al que yo estoy buscando, me falta. Tengo que llegar a 1080. Entonces, otra vez, me subo a la moto del vector y doy la vuelta. Llego hasta acá. ¿Cuánto vale ahora? 1080. Muy bien, 1080. ¿Me falta? ¿Cuánto me falta? Andan filoso para las cuentas hoy. De 1080 a 1100 me están faltando 20 grados. ¿Y qué haría entonces? ¿A dónde estaría el ángulo que yo estoy buscando? Me subiría a la moto, pero no doy toda la vuelta, sino que hago un angulito de 20 grados y el ángulo que me pidieron dibujar va a caer ¿a dónde? Miren lo que es la matemática, ¿no? Esperen que voy a buscar. El angulito que me pediste es el ángulo que tiene lado inicial amarillo y lado terminal. Ese ángulo que está ahí. Ese, verá que ahora viene mi pregunta, es de 1100.
¿Está bien? ¿Con quién coincide? ¿Con un ángulo de cuánto? Entre 0 y 360. Muy bien. El ángulo de 1100 coincide con un ángulo de 20 grados. Y esos ángulos reciben un nombre especial que se llaman ángulos coterminales. ¿Qué quiere decir coterminales? 20. ¿Qué dijo? 20. Ah, llegó, no importa. Llegó, bien, no importa, más vale tarde que nunca. Un ángulo de 1100 grados es un ángulo coterminal a un ángulo de 20 grados. Y así puedo dar todas las vueltas que quiera y puedo demostrar que para cualquier ángulo, siempre entre 0 y 360 va a tener un amiguito, que se llama coterminal. Sí. Pero eso tendría que estar todo sobre la amarilla, ¿no? Sí, claro. Yo lo puse afuera como para que lo veas, ¿no? ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, ¿a qué me serviría en algún momento de mi vida? Ahora bien, ya vas a ver. Sí, pero está perfecto la pregunta. Pero cállese usted, Martina, ¿para qué me serviría? Ahora vas a ver. Por ejemplo, un ejemplo muy simple es la corriente eléctrica. ¿Están dando corriente eléctrica, electricidad en física? La corriente eléctrica se genera mediante una corriente alterna continua, se llama. ¿Sí? No importa. Y eso va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero eso pasa siempre. Entonces, a veces que vos necesitas estudiar qué pasa dentro de media hora, y no es que tu ángulo, y va generando ángulos, no es que tu ángulo dio una vueltita, sino que dio 20 vueltas. ¿Vieron el medidor que gira? Bueno, eso va a determinar una onda. Esa onda es una función trigonométrica. ¿Está? ¿Y para qué otra cosa sirve? Para el sonido. Para la transmisión de los sonidos, las funciones trigonométricas son las que dicen en qué longitud de onda yo puedo hablar, quién me escucha, quién no me escucha. Para las radios, para las frecuencias AM y FM, de acuerdo al alto que vos tengas de frecuencia, te escuchan en Ruina Rein, o te escuchan en Massa Bilbaso, o te escuchan en La Quiaca. O sea que tiene muchísimas aplicaciones. Muy bien la pregunta. Sí. ¿Los ángulos coterminales cuáles eran? Ángulos coterminales son los que tienen el mismo origen, el mismo inicio, ¿está? Y coinciden en su lado terminal a pesar de tener distinta amplitud. Porque no te digo hacer 20 y 20, te digo dibujame 20 y 1100. Entonces, ¿cómo sería un ejercicio de estos? En este caso, el ángulo 1100 y el 20 son los coterminales, exactamente. ¿Cómo sería un ejercicio? Yo les voy a decir, para el ángulo 3400 grados, encontrar un coterminal, indicar en qué cuadrante está y cuáles son los signos de sus funciones trigonométricas. ¿Ah? Sí, exactamente. 360, ¿con quién es coterminal? Con 0, muy bien, perfecto. ¿Ven lo que es? ¿Se entiende? Entonces, el problema es que dar todas esas vueltas a veces es un viaje. Yo le hago un ángulo de 14.236 grados y vos tenés que dar vueltita. Bueno, después hay una formulita para encontrarlo. ¿Pero no podemos ir sumando? Sí, obviamente. Y hay una formulita para despejar una incógnita, pero ya va a venir. Entonces, ¿qué son ángulos coterminales? Los que empiezan y terminan en el mismo lugar a pesar de tener diferente valor de amplitud. ¿Estamos? ¿Sí? Y todo ángulo mayor de 360 grados tiene un coterminal entre 0 y 360. Sea positivo o sea negativo. ¿Zoom? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, gracias por responder. Seguimos entonces. Segunda diapositiva. Ustedes dijeron por acá en el aula, dijeron que los ángulos se medían en grados. ¿Está bien? ¿Cómo se llaman esos grados? ¿Grados Celsius? Me estoy riendo por si no me ven. Ustedes dicen, hoy hace una temperatura de un ángulo de 32 grados Celsius. No, ¿cómo se llaman esos grados? Grados centígrados son los Celsius. ¿Cómo se llaman los grados en el sur? A ver. Bien, bien.
Vamos, Sofía, que viene salvando la camiseta del equipo acá. Ah, ya es mucho, que lo haga otro, vamos. Los ángulos se miden en un sistema que se llama sistema sexagesimal. Allá en séptimo grado hicieron cuentas con grados, minutos y segundos, ¿se acuerdan? Bueno, muy bien. Sí, sí, sexagesimal. ¿Por qué se llama sexagesimal? Porque cada unidad es 60 mayor que la anterior. Un grado son 60 minutos, ¿está? Un minuto son 60 segundos. ¿Qué otro sistema tiene esa equivalencia? Además del... Sistema sexagesimal va de a 60. ¿Qué otro sistema tiene de a 60? Los minutos. Minuto. ¿Y cómo se llama ese sistema? Horario. ¿Sí? 1 hora 60 minutos y 1 minuto 60. Ay, lo iba a decir. Tarde. Y hay otro sistema que se llama centesimal, cuyas unidades van de a 100. ¿Está? Nosotros los tres sirven para medir ángulos. Nosotros este año tenemos que aprender a marcar los ángulos de dos maneras. Como sistema sexagesimal, que es lo que ustedes ya saben, así lo manejan de taquito, ¿está? Donde se puede expresar como 30 grados, 15 minutos, 45 segundos, como está ahí abajo, con la ayuda de la calculadora, o también lo pueden expresar como 30, 26, 25. Acá vendría todo un trabajo de cómo se pasa esto en coma, aquello, ustedes apretando la calculadora, grado, minuto y segundo, ya te dice todo, así que vamos a adelantar un poquito. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden escribir de cualquiera de las dos maneras. Si ustedes ponen con grado, minuto y segundo está bárbaro, y si lo ponen en forma decimal también está bien. O sea que se van a respetar las dos unidades. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿En qué modo se usa la calculadora? Por ahora en modo DEG. Muy buena pregunta. Tiene que aparecer una D en el visor allá arriba. Si no aparece una D, estamos... ¿Pero eso? Puse 30 grados, 15, Ajá. Y te lo pasó decimal. 30, punto 26. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la unidad. Dígame un ángulo coterminal a 30. El más chico posible. No tiene, ¿o no? 390. 390, muy bien. Ah, Muy bien. El más chico es 390, porque ¿qué hice? Doy una vuelta y hago 30 más. ¿Y uno negativo? Un coterminal negativo de 30. ¿Menos? No. Menos 330. Porque ¿qué hago? Doy la vuelta, pero no alcanzo a pasar el 360 negativo, sino que paro antes. ¿Está claro? Si yo digo menos 390, me pasé para abajo. No estoy haciendo un coterminal a 30, sino un coterminal a menos 30. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Este sistema, a pesar de que es el que ustedes vienen usando, es el que no vamos a usar. O lo vamos a usar de la menor cantidad de veces posibles, porque ahora le aparece un sistema nuevo que se llama sistema circular. Y el sistema circular sirve para relacionar, ¿se acuerdan que yo les dije que esto era medio loco porque relacionaba algo en grados con algo en metros? Bueno, el sistema circular lo que hace es relacionar cada ángulo con un número real. O sea, un ángulo de tantos grados va a equivaler a un número real que vale tanto. Entonces yo puedo decir que un ángulo de 30 grados, por ejemplo, es 0,33 pi. ¿Está? ¿De dónde sale eso? Esa explicación sale de una definición que tenemos que aprender que se llama radián. ¿Y qué es un radián? Un radián es un ángulo, como está dibujado ahí abajo. Si ustedes lo alcanzan a ver, vamos a bajar. ¡Epa! No era para tanto. ¿Sí? Un radián es un angulito que cumple con las siguientes características. Miren ustedes acá, que acá se lo señalo. Este sería el lado inicial y este sería el lado terminal. Cuando lo que abarca en esta circunferencia es igual a cada uno de los lados, que se llama radio, eso mide un radián. Y el ángulo de un radián es 57,296 grados. Sí, sí. A los que están en Zoom después ven el video, pero acá les voy mostrando a los chicos. Yo tengo una circunferencia y dibujo un ángulo cualquiera. Esta medida que está acá es el radio. ¿Sí? Cuando yo abrí y sería el lado inicial y el lado terminal. Cuando esto empezó a moverse y
quedó hasta acá. Si esta medida que está acá coincide con esta medida, eso es un ángulo de un radian. ¿Está claro? O sea, si eso no lo sacas, es un ángulo común. Es un ángulo común. Si vos lo sacás afuera de la circunferencia, pero ¿por qué tenés que saber esto? Porque esta medida que está sobre la circunferencia es el número real que nosotros vamos a usar después. Pero el radian no siempre mide eso de 50. Siempre. Un radian mide eso. Y tiene que ser ángulo igual. De 57 grados, 296. Y ahora vas a ver después qué bueno se pone. ¿Estamos? 57,296 grados. ¿Por qué lo tenemos que ver a esto? Porque nosotros tenemos que graficar. Usted va a decir, pero si con grado veníamos re bien, ahora me pones un radian. Y ahí es donde la calculadora aparece una R. Nosotros vamos a trabajar con D, con la D, pero acuérdense que si aparece una R, están trabajando con ángulos que miden esto. ¿Está? O sea, una unidad va a ser, un radian va a ser 57,296. Después vamos a hacer pruebas con calculadora para que vean cuál es la diferencia. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el sistema circular transforma un ángulo en un número real. Entonces, un ángulo, como les decía hoy, de 30 grados, cuando me toque dibujarlo, yo lo voy a poder dibujar en el eje de las X como 0,33. No entendí lo de la constante que es 57,296. No, esa es la definición de un radian. Eso mide. Eso mide. Como un ángulo que... Como un ángulo de un grado es un angulito chiquito. Un ángulo de un radian equivale a 57 grados. ¿Y de dónde sale la definición? Dice que es cuando la longitud de arco, o sea, esto que está sobre la curva, mide lo mismo que el radio. De ahí sale la definición. Ahora van a ver después más adelante cómo se usa esto, que por ahí es mucho más fácil. Entonces nosotros vamos a tener que ir de sexagesimal a circular, de circular a sexagesimal, depende cómo nos den. Siempre que haya que hacer un gráfico, nosotros vamos a trabajar con el sistema circular. Ahora viene, ¿vos me esperás un ratito? Mirá que ahora viene algo más lindo. A ver. ¿Qué relación existe entre los grados y el nuevo sistema? La equivalencia que hay es esta, miren, y acá a ver si se ubican. Una vuelta completa a la circunferencia equivale a 360 grados. Como un ángulo normal, ¿ven? Acá está en grados. Y eso equivale, si yo lo digo en radianes, a 2 pi radianes. ¿Qué quiero decirles con esto? Que 360 grados van a equivaler a 2 pi. ¿Y esto qué me sirve a mí? ¿Saben todo lo que es? ¿De dónde sale el número pi? Sí, ¿de dónde sale? Muy bien. Pi es 3,14. Vamos a ponerlo por acá. Y lo vamos a cortar, ¿no? Es un número que tiene muchas más cifras, pero nosotros le vamos a poner 3,14. ¿Está bien? Si yo lo multiplico por 2, eso me da 6,28. ¿Qué quiere decir eso? Que un ángulo de 360 grados, acuérdense, un ángulo tiene una amplitud de 360 grados, tiene una medida en el eje X de 6,28. Y ya no veo más nada. ¿Se entiende? Radianes. ¿Se entiende el por qué necesito eso? Pascal, no entendí nada. ¿De qué parte es nada? Ahora me dice empezó. De los radianes no entendí nada. O sea, sé cuánto valen y eso, pero esta parte no la Bueno, entendí. pero esperá que recién arranca esto. Ahora vas a ver qué lindo se pone. A ver, mirá. Voy a hacer acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto había que tener mucha paciencia? Explicar esto en forma por Zoom es como que... A ver, vamos a ver si entendemos acá. Vamos a hacer una pizarra nuestra. Vamos a suponer que yo tengo un ángulo alfa. Vamos a empezar con el ejemplo nuestro, así bien animalito. De 360 grados. Y yo quiero representar esto en un sistema de ejes cartesianos. O sea, lo quiero dibujar en el eje X. ¿Qué van en el eje X? En el eje X van números reales, no van ángulos. Entonces yo no estaría pudiendo dibujarlo. Para eso es que existe una equivalencia que dice que si vos querés transformar estos grados a número real, esto equivale a ser 2 pi radianes. Radianes como que dijera metros. Donde pi vale 3,14. Entonces, ¿a qué sería igual esto?
2 por 3,14 que me va a dar 6,28 radianes. ¿Y qué es eso? Eso va a ser esto. Como este es un número real, este sí lo puedo dibujar en la recta. Entonces voy a decir, arranco del 0, voy a tener el 1, voy a tener 2, voy a tener 3, 4, 5. Acá estaría el 6. ¿Y eso no importa que siga? No, es que sigue. Acá tengo el 6. ¿Dónde va a estar el ángulo de 360 grados? En 6,28. Y bueno, por acá va a estar ese número que representa al ángulo de 360 grados. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? O sea que los números que nos van a dar ahora son horribles. Horribles, espantosos, fracciones de todo tipo, números irracionales, eso que decían. Un ángulo